Llegó la hora. Este martes 28 de junio, la Comisión de la Verdad le entregará al país su informe final sobre lo que sucedió en el conflicto en Colombia, uno de los más largos del mundo. Algunos expertos estiman que esta ola de violencia golpeó a miles de colombianos durante más de 50 años. A raíz de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, se acordó la creación de esta comisión para que de manera autónoma investigara lo que aquí ha ocurrido, estableciera las causas que desencadenaron estos graves hechos y además escuchara a las víctimas. La idea es crear conciencia para no repetir estos dolorosos hechos de violencia y promover una paz estable. La comisión ha realizado hasta ahora más de 13.000 entrevistas individuales. También ha hecho unas 1.200 entrevistas colectivas a víctimas del conflicto, empresarios, militares y excombatientes, entre otros. Además, se escucharon los testimonios en 27 países. Y para entender la importancia histórica de este informe, nos acompaña María Prada, miembro de la Mesa Técnica Delegado de la Comisión. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días para todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Señora Prada, ¿cuál es la importancia del informe que ustedes van a dar a conocer el próximo martes? Mira, el país tiene registradas, oficialmente reconocidas por el Estado, entidades públicas, más de 9 millones de personas que han sido víctimas del conflicto armado. Estas no son cifras de expertos externos, ni académicos, ni organizaciones de la sociedad civil, son cifras oficiales estatales que debemos reconocer todos y todas, debemos entender la dimensión de lo que nos ha ocurrido en este país, que de alguna manera se ha vuelto ya parte de la cotidianidad. Y por eso este informe lo que busca es ofrecer una oportunidad nuevamente a los colombianos y colombianas para que podamos ver allí, entender de mejor manera lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado, pero sobre todo por qué nos sigue pasando, qué es lo que tenemos que transformar en nuestra sociedad para que no tengamos más personas que estén muriendo a diario por la violencia política, digamos, por la violencia generada por las armas que están en el conflicto armado. Esa es la importancia, es poder tener un insumo, un nuevo contenido para que podamos entender de mejor manera qué ha pasado, por qué ha pasado, qué factores hay que se relacionan unos y otros, que se han dado en el tiempo, que han mutado, que cambian tal vez de regiones, que cambian tal vez de nombres, que cambian tal vez de la manera como se expresan, pero que al final pues nos siguen llevando a esta confrontación en donde finalmente estamos confrontados colombianos con colombianos. ¿Cuál ha sido la tarea de la Comisión de la Verdad desde que comenzó su investigación en noviembre del 2018? Nuestra mayor tarea, diría yo, es una tarea de la escucha. Hemos sido un mecanismo para escuchar. Hemos escuchado más de 27.000 testimonios de víctimas, de responsables. Hemos escuchado a muchas personas que han dejado las armas, muchas personas que portaron las armas legalmente desde el Estado también. Muchos testigos familiares, más de 27.000, no solamente en Colombia, sino en 24 países del mundo donde hay víctimas que han dejado la tierra colombiana debido al conflicto armado interno. Entonces, nuestra principal tarea ha sido, por un lado, ser ese mecanismo de escucha, escuchar, recibir esa información, analizarla, contrastarla con las fuentes oficiales, con las cifras que hay en el país, identificar patrones y a partir de eso producir esta investigación. Pero ese ejercicio de escucha durante estos 4 años ha venido acompañado todo el tiempo de un ejercicio de diálogo público. Hemos estado públicamente y en medio de la pandemia a través de varios aliados y medios de comunicación y las redes sociales que lo permiten hoy en día, favoreciendo el diálogo también entre víctimas y responsables, entre diversos actores públicos, privados de la sociedad civil, preguntándonos todo el tiempo qué podemos hacer, qué tenemos que hacer para avanzar hacia la no repetición, desde lo público, desde lo social, desde lo privado, pero también hemos permitido el diálogo entre víctimas y responsables, sobre todo promocionando y acompañando procesos de reconocimiento de responsabilidad, en donde quienes han tenido las armas reconocen la violación, reconocen el dolor que han causado y piden perdón. Señora Prada, ¿por qué se creó esta comisión y cómo se eligieron a quienes la integran? La Comisión de la Verdad es el resultado del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en su momento, en 2016. Entonces, uno de los puntos del acuerdo y de esta justicia transicional que hay en el mundo y que aplicamos en Colombia es tener a las víctimas en el centro, ¿no? Muchas veces la justicia se ha dedicado a
castigar, digamos, o a dar penas a los victimarios, y la justicia transicional, que se aplica cuando se está terminando un conflicto, cuando estamos pasando de una situación de conflicto armado a una situación de paz. Allí aplica la justicia transicional, o también cuando estamos pasando de una situación, avanzando, digamos, hacia una democracia, cuando se viene de una dictadura. Esa justicia busca poner el foco en las víctimas, no solamente en los victimarios, pero en poder reparar a esas víctimas, y lo que más piden esas víctimas, en que no haya repetición. Entonces, dentro de ese acuerdo de paz hay un punto exclusivamente dedicado a la reparación de las víctimas, y como lo mencioné ahora, las víctimas, uno de los valores que más ponen en el centro de la reparación para ellas es la verdad, es saber qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, y que se limpie muchas veces el nombre de sus familiares. Entonces, así nace la Comisión de la Verdad como uno de los 3 mecanismos que debe implementar el acuerdo de paz, del punto 5 dedicado a las víctimas. Y los comisionados, 11 personas, fueron escogidas allí a partir de un comité externo, que fue definido en la negociación. Entonces fueron personas, digamos, con reconocimiento en estos temas a nivel mundial, que hicieron ese trabajo, y para entrar a ser considerado como un candidato para estar en la Comisión de la Verdad como comisionado o comisionada, debía haber una postulación pública. Fue la misma sociedad la que postuló a las personas en un mecanismo público, un formulario online. Allí estaban los nombres postulados, pero además de tener los nombres, uno podía entrar para decir si apoyaba o no apoyaba, digamos, que esa persona estuviera allí y por qué. El comité ya hizo un filtro, después de hacer el filtro hizo las entrevistas, y allí quedaron estas 11 personas seleccionadas. Señora Prada, quiero preguntarle, ¿qué tanto ha cambiado su percepción sobre el conflicto luego de hacer parte de la Comisión de la Verdad? Yo creo que he confirmado, digamos, he profundizado en la comprensión de lo sistémico, en lograr responder a la pregunta, digamos, no es natural, no es normal, no ha pasado en ninguna otra sociedad del mundo, 60 años de conflicto armado interno, eso solo lo tenemos en Colombia, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hemos sido capaces de pararlo, de transformarlo? Y al estar en la comisión he podido entender las múltiples relaciones y conexiones, el entramado de factores, de actores, de factores externos, internos, que se ponen, digamos, de alguna manera al servicio para que esto siga siendo el conflicto armado con diferentes dimensiones, con diferentes expresiones, transformándose en los intereses, en los lugares, como les decía, pero con un resultado que siempre es el de la violencia y el de la afectación de unos territorios que han sido los más impactados en este país desde siempre. Entonces, creo que el haber pasado por la Comisión de la Verdad me ha permitido profundizar y comprender más y tener mayor conciencia sobre la cantidad de elementos que hay que modificar, o sobre los cuales hay que incidir en este gran sistema de sociedad para que esto no se repita. No es tan simple como que hay unos actores al margen de la ley que tienen armas y otros que tienen armas dentro del marco constitucional, que se están combatiendo día a día, que todos son colombianos y colombianas que han tenido en la mayor parte de los casos muy pocas oportunidades, que vienen de origen de familias de estratos 1 y 2, ¿no? De ambos bandos. No es solamente eso, es todo lo que hay detrás que permite que eso surja, que se dé, que se mantenga, que se transforme y que siga alimentando la guerra. ¿Por qué le tenemos miedo a la verdad, sobre todo cuando hablamos de violencia? No sé, no sé. Yo creo que seguramente por haber estado tantos años en medio, haber crecido y nacido muchos de nosotros colombianos y colombianas en medio de esta confrontación armada, tal vez sentimos que así es y que nunca va a cambiar, sentimos impotencia por poder incidir, pero justamente creo que lo que nos ha hecho falta es poder tener una conversación serena, con elementos que vengan de estudios rigurosos, con el poder que tiene la palabra de quienes han sufrido en carne propia el conflicto armado. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para recibirlo, y para que resignifiquemos y no nos dé miedo, pues tener la verdad. Yo creo que es la única posibilidad, es como con una enfermedad. Si uno no sabe de verdad cuál es el diagnóstico que tiene, pues la cura seguramente nunca la va a encontrar. Entonces,
Yo creo que no deberíamos tenerle miedo, debería ser más bien un factor de esperanza, de ilusión, por quienes estamos hoy acá, porque no haya más víctimas y por quienes tienen también todavía toda la vida por vivir adelante en este país. Porque la verdad en muchos casos sana heridas y ayuda a las víctimas a reiniciar sus vidas, ¿correcto? Así es, así es. Para la mayoría de las víctimas, como les decíamos, este es un elemento fundamental de su reparación y es poder saber pues, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, que se aclaren los hechos. Eh, Eso les quita pues un peso de encima también, pero para quienes no hemos sido directamente víctimas del conflicto armado interno también es muy importante saber esa verdad porque nosotros también somos protagonistas de esta historia. Desde donde estemos podemos dejar de hacer o hacer algo para que esto cambie y por eso es muy importante que todos lo tengamos muy presente. Hablando sobre las víctimas, ¿qué sensación se experimenta al escucharlas? Eh, Dolor muy profundo, muy profundo, una empatía enorme, una cierta pregunta también de qué más pude haber hecho o he debido hacer para que esto no pasara, cómo impedirlo. Son relatos de mucho dolor, de mucha tristeza, pero también que generan una admiración muy profunda por lo que han hecho después de esos hechos, por lo que hacían antes también de los hechos, por la forma como han superado el tema, muchas veces sin un acompañamiento de la comunidad o del Estado. Entonces también gran admiración y un fuerte, muy profundo compromiso con que esto no se vuelva a repetir. ¿Y ha sido también importante oír a los victimarios? Por supuesto que sí, yo creo que uno de los elementos también que tenemos, debemos empezar a activar para poder tener este diálogo sereno es el de los prejuicios, digamos, dejarlos saber, ser conscientes de los prejuicios con los que entramos a una conversación, a una escucha, con esas verdades que creemos que ya son reveladas y que nada más que contribuya a la conversación, pues nos va a hacer cambiar de opinión. Yo creo que esa es una forma de entrar a una conversación que no es eh, eh, de mucha riqueza, porque si entras dispuesto a escuchar de verdad, pues vas a descubrir una cantidad de cosas que no sabías, y eso justamente nos ha pasado en la escucha con los responsables o victimarios, y es cuando tú escuchas por qué llegaron ahí, cómo hicieron lo que hicieron, por qué lo hicieron, pues no lo justificas nunca, pero te permite entender nuevamente cuáles son los elementos que hay que transformar en esta sociedad para que nadie nunca más tenga como alternativa mejor en su vida tomar las armas. ¿Por qué debemos seguir creyendo en la paz? Yo creo que debe ser el motor de todos cada día, no solamente creerla, sino vivirla. Es un derecho, está en nuestra Constitución, tenemos el derecho de vivir en paz. Todo presidente que se posesiona en este país se compromete a seguir y a cumplir la Constitución y ese es uno de los derechos que tenemos allí, vivir en paz. Entonces, por eso debemos seguir creyendo en la paz, porque yo creo que no es el estado ideal también para las familias, para las comunidades, para los pueblos. Hemos vivido en el mundo confrontaciones también y historias de guerra muy duras, las estamos viviendo actualmente también en otros continentes, pero también hemos visto que hay ejemplos y historias en donde es posible solucionarlo y que nunca más se vuelvan a dar esos espacios de confrontación, y se construye desde el cotidiano, desde el día a día. Entonces, yo creo que también es el llamado siempre a todos y cada uno que no pensemos solamente en esta paz tal vez política, sino que pensemos en lo que hacemos todos también en el día a día para vivir en una sociedad más justa, más equitativa y en paz. ¿Y qué enseñanzas nos deben quedar de este importante trabajo de la Comisión de la Verdad? Mira, yo creo que, bueno, una gran enseñanza es entender, digamos, las dimensiones de el conflicto armado interno, lo que ha pasado, lo que ha generado, ¿no? Hemos perdido más de eh, aproximadamente entre medio millón y un millón de colombianos no viven hoy en Colombia por el conflicto armado interno, ¿no? Y uno se pregunta qué sería de este país con con estas personas acá adentro, con todo ese talento, con todo ese compromiso. Entonces, y así muchas otras cosas más, ¿no? Todos los que han fallecido, que también están ausentes, todos los que de alguna manera han quedado con alguna incapacidad debido al conflicto armado.
todos los que han tenido que dejar no el país, pero su tierra, que pareciera ser pues, una misma, digamos, sensación. Entonces, un aprendizaje es ser muy conscientes y tener cada vez más claro el impacto humano y el impacto en la naturaleza. Eso también lo vamos a compartir en la Comisión de la Verdad, que ha tenido el conflicto armado interno. Ese es un aprendizaje muy importante. Yo creo que otro aprendizaje que lo hemos visto durante estos 4 años es la posibilidad que tiene el ser humano de reconocer, de identificar en lo más profundo de su ser los momentos en los que obró mal y por qué lo hizo y de pedir perdón. Esto lo vimos en diálogos entre víctimas y victimarios, donde los victimarios han reconocido toda su responsabilidad, empezando por las FARC, quienes fueron quienes firmaron este acuerdo y tenían ese compromiso por ser firmantes del acuerdo, pero también hemos estado, y también la fuerza pública que hizo parte de la firma, digamos, desde el Estado, excombatientes paramilitares y de otros grupos armados al margen de la ley han estado frente a las víctimas reconociendo explícitamente el reclutamiento forzado, la violencia sexual, el secuestro y muchos otros hechos, los mal llamados falsos positivos. Entonces eso también nos queda como aprendizaje, saber que es posible, aunque cometimos errores en el pasado, parar, reconocerlos y comprometernos con la no repetición. Y yo creo que el último aprendizaje que dejaría, aunque hay muchos, es lo que va a compartir la Comisión en términos de transformaciones o de recomendaciones para la no repetición. Los elementos que como sociedad deberíamos tener presentes y empezar a transformar para que este conflicto no se vuelva a repetir. Sobre eso que usted está hablando, ¿qué deberíamos hacer como país y como sociedad para no repetir más esta dura etapa de violencia y de dolor? Pues ahí yo pienso que lo más importante es que volvamos a recuperar la palabra y la capacidad de diálogo y concertación. Necesitamos podernos sentar entre diferentes y diversos, hasta opuestos, a construir colectivamente. Esas divisiones históricas, esos odios que tenemos, eso de ver al otro todo el tiempo como un enemigo, al que tengo que destruir y no con el que tengo que hablar para construir y para entenderle mejor. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que rescatar en esta sociedad, es una cultura del diálogo, una cultura de la concertación, una cultura de lo colectivo, más allá de lo individual. Reconocernos como una sociedad pluriétnica y multicultural, entender que en este país tenemos grupos étnicos que tienen los mismos derechos y otros por sus condiciones también culturales, que tenemos que respetarlos de la misma manera, que hay que garantizarlos de la misma manera como se garantizan los derechos de quienes están en las ciudades. Y todo esto a partir, como les decía, de un diálogo, poder avanzar en identificar los asuntos estructurales, pero también culturales. Es muy importante que seamos conscientes de los trazos de machismo, de los trazos de racismo, de los trazos de exclusión que tenemos en el día a día, que de pronto ya, como hemos vivido tantos años con esos patrones culturales, no somos conscientes, pero que cada día es más importante que seamos conscientes de esa cultura que se ha ido arraigando en nuestras relaciones cotidianas para que las vayamos transformando. Pues señora Prada, mil gracias por este espacio, por este diálogo. Los invitamos para que el próximo martes 28 de junio a las 11 de la mañana vean la transmisión aquí en Noticias Caracol Ahora del informe final de la Comisión de la Verdad. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, la invitación también a todos los medios que nos ayuden como contribuyentes también de la construcción de paz en esta sociedad, a entendernos mejor, a poner la mirada en las preguntas nuevas que necesitamos respondernos como sociedad y en ayudarnos a entendernos y a conocernos cada vez más los unos y los otros.